¿Sabías que el refresco llamado Fanta fue un producto derivado de la Segunda Guerra Mundial? Pues sí, así es. Te cuento que durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones comerciales entre Alemania y los Estados Unidos se vieron afectadas. Fruto de esto, Alemania se vio en la obligación de fabricar su propia bebida gaseosa, ya que era imposible para la compañía que fabricaba la Coca-Cola exportar dicho refresco. Esta bebida es la que hoy conocemos como Fanta. El nombre de Fanta fue elegida por Jörg Knipp, basándose en las primeras 5 letras de la palabra alemana Fantasie, que se traduce al español como fantasía. Al finalizar la guerra, todo volvió a la normalidad, pero la popular bebida sigue fabricándose hasta nuestros días. Para que sigas conociendo más datos interesantes derivados del nacionalismo en Alemania y otros países, quédate ahí, pendiente a la clase de hoy. Hola estudiantes, qué bueno que nos acompañan. En esta su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos en casa. Con ustedes, su profesor, Julio Pimentel. Es importante que sepas que el producto final de esta semana será la elaboración de un árbol de materias primas y productos. Por otro lado, te recuerdo que en el transcurso de la clase no tienes que copiar o anotar literalmente cada concepto que te definamos. Las anotaciones pertinentes que quieras hacer en tu cuaderno acerca de la clase las puedes hacer en el resumen y en los ejercicios de aprendizaje, donde siempre hacemos énfasis en los conceptos más importantes. Así, puedes concentrarte y entender mejor todo lo tratado en la clase. En la clase anterior aprendimos acerca de la influencia del nacionalismo en la independencia de la República Dominicana, donde comprendimos que el sentimiento patriótico y nacionalista de los habitantes de la parte este de la isla de Santo Domingo empieza a forjar desde el año 1822, cuando la naciente República de Haití invade el territorio donde hoy se encuentra nuestra República Dominicana. Dicha invasión se dio por razones económicas, sociales y políticas. Vimos además que la ocupación haitiana generó resistencia y desobediencia civil, por lo que en 1838 Juan Pablo Duarte funda la organización secreta La Trinitaria, cuya meta fue la creación de una patria independiente de toda dominación extranjera. En la clase anterior conocimos además que durante la ocupación haitiana surgieron 4 movimientos separatistas, que fueron el movimiento independentista encabezado por Juan Pablo Duarte, el movimiento pro-español, el movimiento pro-inglés y los afrancesados. También aprendimos que el 27 de febrero de 1844, en la Puerta del Conde, en la ciudad de Santo Domingo, se proclamó la independencia de la República Dominicana, donde por vez primera ondeó la bandera bordada por Concepción Bona y María Trinidad Sánchez. Vimos también que los trinitarios fueron víctimas del conservadurismo, donde Juan Pablo Duarte y otros trinitarios fueron excomulgados por la Iglesia Católica. Además, fueron declarados traidores a la patria por el entonces presidente Pedro Santana, y amparado en dicha excomulgación, ordenó su destierro. En el día de hoy aprenderemos acerca del nacionalismo en Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, mientras que los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de nuestro tema de hoy están estrechamente relacionados con cada nacionalismo, es decir, el nacionalismo en Alemania, nacionalismo en Italia y nacionalismo en el Imperio Austrohúngaro. Como ya repasamos los aspectos más importantes de la clase anterior y ya sabemos lo que aprenderemos hoy, comencemos con nuestro contenido. El nacionalismo es la ideología y movimiento político que aviva el sentido de pertenencia e identidad que un individuo o grupo tiene sobre su nación. Es que ya a finales del siglo XIX se había consolidado la ideología del nacionalismo en Europa. Este nacionalismo planteaba la idea de que un pueblo estaría unido sobre la base de una cultura, lengua, economía y geografía compartida, y que de allí brotaría un destino por el cual habría nacido dicha nación. 3 naciones europeas fueron un vivo ejemplo de este nacionalismo: Alemania,
Italia y el Imperio Austrohúngaro. Conozcamos cómo se desarrolló e influyó el nacionalismo en cada una de ellas. Comencemos conociendo el nacionalismo alemán. El nacionalismo alemán es una ideología política y cultural que afirma que los alemanes son una nación y que promueve la unidad cultural entre ellos. Los primeros orígenes del nacionalismo alemán comenzaron con el nacimiento del nacionalismo romántico durante las guerras napoleónicas. La defensa de la nación alemana comenzó a convertirse en una importante fuerza política en respuesta a la invasión de territorios alemanes por la Francia de Napoleón. El nacionalismo más extremo que ha vivido Alemania en toda su historia ha sido el nazismo, surgido en la primera mitad del siglo XX. Fue una forma de nacionalismo que promovió y defendió la cultura e identidad alemana. Este se caracterizó por venerar la imagen de Adolfo Hitler, que por sus ideas racistas, antisemitas y el uso de la violencia como forma de controlar a las masas, llevó a la humanidad a una de las guerras más terribles y sangrientas de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Después del ascenso y caída de Alemania nazi, el nacionalismo alemán ha acabado convirtiéndose en un tabú dentro de la propia Alemania. El nacionalismo italiano es un ejemplo clásico del modelo europeo nacido del romanticismo, algo típico de la época. Este nacionalismo destaca porque es en él que se inspiran los alemanes para su proyecto unificador. La unificación italiana se da durante la segunda mitad del siglo XIX, donde los 7 estados independientes de la península itálica que compartían historia, religión y tradiciones se unieron para formar el Reino de Italia. Se caracteriza por su pretensión de querer lograr la unificación de todo un territorio. Es que el nacionalismo italiano, a pesar de tener profundas diferencias culturales, lingüísticas e ideológicas, estaba decidido a alcanzar la unidad nacional. Hay que destacar que Nicolás Maquiavelo fue la piedra angular del nacionalismo italiano. La forma más radical de nacionalismo que ha vivido Italia ha sido el fascismo. Este surgió en Italia a principios del siglo XX, bajo el mando de Benito Mussolini, donde exaltó los valores de la patria, la opresión de las minorías, el uso de la violencia y las ideas expansionistas. En cuanto al Imperio Austrohúngaro, este nace como un Estado europeo en 1867 y termina en 1919. Estaba constituido por un extenso territorio de Europa Central y del Este. Fue regido durante casi toda su existencia por el monarca Francisco José I. Este imperio tuvo un gran protagonismo durante la Primera Guerra Mundial, ya que formó parte de la Triple Alianza junto a Alemania. Luego de la derrota sufrida en dicha guerra, surgieron diferentes movimientos nacionales que promovieron su disolución y la formación de nuevos estados. El Imperio Austrohúngaro se caracterizó por ser una gran potencia mundial en materia económica, con grandes desarrollos comerciales e industriales y un fuerte poder militar. Lo que provocó la caída del Imperio Austrohúngaro fue su intrincada geografía humana, compuesta de varios pueblos unidos por la fuerza. Esta fue una de las debilidades que lo llevaron a su desmembramiento. El producto resultante de la desaparición de dicho imperio fue el nacimiento de varios países con sus propias ideas nacionalistas. En un principio, el Imperio Austrohúngaro estaba constituido por Hungría y Austria, pero luego se le fueron anexando diferentes territorios, en los cuales hoy se encuentran los siguientes países: Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Rumania, Polonia, Ucrania, entre otros. ¿Sabías que la creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos surgieron como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial? Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y en previsión de que pudieran ocurrir otros sucesos semejantes, se formó una conferencia internacional en la que participaron alrededor de 50 países, lo que terminó por generar la Organización de las Naciones Unidas.
La ONU surgió con el objetivo de mantener la paz internacional, provocar relaciones positivas y amistosas entre los países, auspiciar una cooperación internacional e impulsar los esfuerzos de las diferentes naciones para cumplir con dichos propósitos. Mientras que en diciembre de 1948 se publica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se estipulan una treintena de artículos que establecen los derechos básicos de todo ser humano, los cuales deben ser respetados a nivel internacional. Esto sin distinción de raza, credo o nivel económico. Para saber qué tanto has aprendido en la clase del día de hoy, responde correctamente a lo que se te pide a continuación. Número 1. ¿Cuál es el nacionalismo más extremo que ha vivido Alemania en toda su historia? Te repito, ¿cuál es el nacionalismo más extremo que ha vivido Alemania en toda su historia? Sí, exactamente, el nazismo. Número 2. ¿Qué ideología política y cultural afirma que los alemanes son una sola nación y que además promueve la unidad cultural entre ellos? Te repito, ¿qué ideología política y cultural afirma que los alemanes son una sola nación y que además promueve la unidad cultural entre ellos? Muy bien, el nacionalismo alemán. Número 3. ¿Cómo se llamó el imperio que tuvo un gran protagonismo durante la Primera Guerra Mundial, ya que formó parte de la Triple Alianza junto a Alemania? Te repito, ¿cómo se llamó el imperio que tuvo un gran protagonismo durante la Primera Guerra Mundial, ya que formó parte de la Triple Alianza junto a Alemania? ¡Excelente! El Imperio Austrohúngaro. Ahora vamos a seleccionar la respuesta correcta. Número 1. Es la ideología responsable de que los 7 estados independientes de la península itálica que compartían historia, religión y tradiciones se unieran para formar el Reino de Italia. Te repito. Es la ideología responsable de que los 7 estados independientes de la península itálica que compartían historia, religión y tradiciones se unieran para formar el Reino de Italia. A. Benito Mussolini. B. El Imperio Austrohúngaro. C. Nicolás Maquiavelo. D. La Segunda Guerra Mundial. E. El nacionalismo italiano. Elige una. Esa misma, la letra E, el nacionalismo italiano. Número 2. Este imperio tuvo un gran protagonismo durante la Primera Guerra Mundial, ya que formó parte de la Triple Alianza junto a Alemania. Te repito, este imperio tuvo un gran protagonismo durante la Primera Guerra Mundial, ya que formó parte de la Triple Alianza junto a Alemania. A. Benito Mussolini. B. El Imperio Austrohúngaro. C. Nicolás Maquiavelo. D. La Segunda Guerra Mundial. E. El nacionalismo italiano. Elige una letra. Muy bien, la letra B, el Imperio Austrohúngaro. Número 3. Es considerado como la piedra angular del nacionalismo italiano. Te repito, es considerado como la piedra angular del nacionalismo italiano. A. Benito Mussolini. B. El Imperio Austrohúngaro. C. Nicolás Maquiavelo. D. La Segunda Guerra Mundial. E. El nacionalismo italiano. Elige una. Esa misma, la letra C, Nicolás Maquiavelo. Excelente, has completado tu actividad. En el día de hoy aprendimos acerca del nacionalismo en Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. En la clase de hoy conocimos que el nacionalismo alemán es una ideología política y cultural que afirma que los alemanes son una nación y que promueve entre estos la unidad cultural. Conocimos además que el nacionalismo más extremo que ha vivido Alemania en toda su historia ha sido el nazismo.
Vimos también que el nacionalismo italiano permitió la unificación italiana durante la segunda mitad del siglo XIX, donde los 7 estados independientes de la península itálica, que compartían historia, religión y tradiciones, se unieron para formar el Reino de Italia. Hay que destacar que Nicolás Maquiavelo fue el precursor del nacionalismo italiano y que la forma más radical de nacionalismo que ha vivido Italia ha sido el fascismo. En el día de hoy aprendimos también acerca del Imperio Austrohúngaro, donde vimos que este fue un estado europeo que nació en 1867 y terminó en 1919. Estaba constituido por un extenso territorio y tuvo un gran protagonismo durante la Primera Guerra Mundial, ya que formó parte de la Triple Alianza junto a Alemania. Conocimos además que lo que provocó la caída del Imperio Austrohúngaro fue su intricada geografía humana, compuesta de varios pueblos unidos por la fuerza, mientras que el producto resultante de la desaparición de dicho imperio fue el nacimiento de varios países con sus propias ideas nacionalistas. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir indagando más acerca del nacionalismo en Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. No olvides que debes trabajar cada día más en tu cuadernillo de trabajo, porque aprendemos en casa preservando la salud. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase.